Nunca imaginé que el silencio pudiera doler más que las palabras, pero fue precisamente ese silencio, espeso como una niebla en mi pecho, lo que me hizo entender que ya no era bienvenida. Mi nombre es Esperanza Ramírez, tengo 68 años, y durante décadas creí que el amor de una madre era suficiente para sostener una familia. Me equivoqué. Después de perder a Ricardo, el único hombre que me miró como si yo valiera el mundo, todo cambió. Mis hijos, especialmente Mateo, comenzaron a alejarse como si mi presencia los incomodara. Al principio pensé que era el duelo, el cansancio, las obligaciones, pero con el tiempo entendí que era rechazo. Un rechazo que se hacía más evidente con cada visita no hecha, con cada llamada no devuelta. Mi casa, que antes vibraba con risas y pasos de niños, se convirtió en un museo de ausencias. Caminaba entre las habitaciones tocando las paredes, como si buscara en ellas las voces de un pasado que ya no existía. Mi corazón cargaba el peso de recuerdos que nadie más parecía querer conservar. Las fotos de mis hijos de pequeños, las cartas de amor de Ricardo, los dibujos que mis nietos me hacían cuando aún querían venir a verme, todo seguía ahí, intacto, menos el cariño, menos ellos. Mateo era el que más me dolía, mi primogénito, mi orgullo, mi error, porque lo crié creyendo que darle todo era lo mismo que enseñarle a amar. Sofía, mi hija menor, siempre fue más independiente, más silenciosa en su forma de amar. No me escribía mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran dulces. Ella me llamaba para saber cómo me sentía, aunque no pudiera venir a verme con frecuencia. Pero con Mateo la herida era otra. Había algo en su mirada que me repelía, como si llevara años acumulando una rabia que yo no entendía. Su esposa, Isabela, una mujer de sonrisa tensa y palabras filosas, fue envolviéndolo en una tela de juicio hacia mí. Poco a poco, él dejó de llamarme mamá, con cariño, y comenzó a tratarme como si fuera una molestia administrativa, algo que había que soportar. Acepté una invitación a su casa un domingo, creyendo que quizá las cosas mejorarían. Me vestí con mi mejor blusa, esa que me regaló Ricardo en nuestro aniversario número 40. Llevé una torta de manzana casera, la favorita de Mateo cuando era niño. Llegué con el corazón abierto, pero bastó media hora para que se cerrara con una cicatriz nueva. Isabela hablaba de sus dificultades financieras, con una copa de vino importado en la mano. Enumeraba los gastos como quien justifica una condena. Yo, ingenua, ofrecí ayudar con la compra del supermercado. Solo quería contribuir, pero entonces Mateo me miró como si hubiera escupido en la mesa. «¡Lárgate! Esta es mi casa ahora. No necesitamos tu limosna, mamá. Solo estorbas». Las palabras me golpearon como un puñetazo seco. Nadie más habló, ni siquiera los niños, solo el ruido del tenedor de Isabela al chocar con el plato. Tragué el nudo en mi garganta y sentí cómo mi dignidad se deshacía como sal bajo la lluvia. Si alguna vez sentiste que tu silencio valía más que tus palabras, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita, porque aquí, las voces como la mía encuentran consuelo en el eco de quienes aún escuchan. No respondí, no podía. Sentí que si abría la boca, el llanto se derramaría sin freno. Me levanté despacio, recogí mi torta intacta y caminé hasta la puerta con las piernas temblorosas. Isabela fingía mirar el reloj. Mateo no se movió. Solo uno de mis nietos, el más pequeño, me miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué la abuela se va triste?, parecían decir sus pupilas inocentes. Cerré la puerta con suavidad, como si dejarla abierta pudiera permitir que algo de dignidad quedara en aquella casa. Pero ya estaba claro. No había lugar para mí allí. Regresé a mi casa y la sentí más vacía que nunca. Me senté en la sala sin encender la luz, permitiendo que la penumbra me envolviera como un manto de duelo. Pensé en Ricardo, en su voz cálida, en su forma de tomarme la mano cuando todo parecía derrumbarse. «Siempre serás mi reina», me decía. Y ahora, sin su voz, sin su mano, sin su presencia, me sentía como una estatua sin pedestal, una figura olvidada en la esquina de una historia que ya no me pertenecía. Pasé esa noche sin dormir, con la mente repitiendo las palabras de Mateo como un eco cruel. «Solo estorbas.
¿Cómo puede una madre estorbar en la vida de su hijo? ¿En qué momento el amor se convierte en carga? Pensé en los años trabajando como costurera, como limpiadora, cocinando para familias que nunca me miraron a los ojos, solo para llevar comida a casa. Pensé en los zapatos remendados, en las madrugadas frías, en las navidades solitarias cuando los turnos me alejaban de mis propios hijos. Todo eso, ¿para qué? No me atreví a llorar fuerte. Me daba vergüenza que los vecinos me oyeran, así que dejé que las lágrimas cayeran en silencio, mojando la manta de mi regazo. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma, como si algo dentro de mí se estuviera desmoronando sin posibilidad de reconstrucción. No sabía si era tristeza, rabia o decepción. Quizás era todo eso mezclado con una nostalgia feroz por un tiempo que ya no existía, por una esperanza que creía en la bondad. A la mañana siguiente caminé por la casa como un fantasma. Cada objeto parecía cargar una historia. El florero que Ricardo trajo de un viaje, el reloj que Mateo rompió y que guardé igual, el delantal quemado que aún olía a Navidad. Fue entonces que mi mirada se detuvo, en la cómoda del pasillo. Una imagen fugaz me atravesó la mente. El ático, ese lugar polvoriento al que no subía hacía años, donde Ricardo y yo guardamos un secreto. Un secreto que, tal vez, había llegado el momento de desenterrar. El corazón me latía con una mezcla de curiosidad y temor. El ático, ese espacio olvidado, encerrado por años, cargado de polvo y recuerdos. Subí lentamente las escaleras de madera, escuchando cómo crujían bajo mi peso, como si protestaran por el abandono. La puerta del desván estaba más pesada de lo que recordaba, pero finalmente cedió. Un olor a tiempo detenido me envolvió. Cajas, maletas, libros viejos. Y, en un rincón, la caja metálica que Ricardo había cerrado con tanto cuidado, años atrás. Recuerdo su voz en ese entonces. Espera el momento adecuado, Esperanza. Cuando lo necesites de verdad, sabrás que es hora de abrir esto. En ese instante supe que ese momento había llegado. Me arrodillé con dificultad, limpié el polvo de la superficie y levanté la tapa. Dentro, perfectamente organizados, estaban los documentos que cambiarían mi vida. El testamento de Ricardo, escrituras de terrenos que jamás imaginé que existían, certificados de acciones de una empresa que ahora era un gigante, y una carta. Su letra seguía siendo firme, amorosa, eterna. La leí con las manos temblorosas. Ricardo explicaba que había hecho aquellas inversiones en secreto, previendo que, algún día, quizás, nuestros hijos cambiarían. No quería que la ambición destruyera lo poco bueno que quedara en ellos. Por eso lo confió todo a mí, con la esperanza de que supiera cuándo y cómo usarlo. Te dejo esto a ti porque sé que tú sabrás proteger lo que construimos con tanto esfuerzo, decía. Fue como si su voz me hablara desde el otro lado. Sentí una mezcla de alivio y una tristeza profunda por haber tenido razón. Guardé los papeles de nuevo con cuidado y bajé del ático con una nueva energía en el cuerpo, como si el secreto que había estado dormido por tanto tiempo despertara en mí una fuerza que creía perdida. Llamé a Elena Costa, una vieja amiga de confianza y abogada, que siempre me trató con respeto. Le pedí que viniera sin hacer preguntas. Cuando llegó, le mostré todo. Sus ojos se agrandaron al ver los documentos. «Esperanza, esto es una fortuna. Esto cambia todo». Con su guía, iniciamos el proceso legal para poner todo a mi nombre. El terreno ya no era un pedazo de tierra olvidado. Ahora estaba en el centro de una urbanización valorizada. Las acciones valían millones. La cuenta suiza, que nunca imaginé que existiera, tenía cifras que me hicieron contener el aliento. Elena me propuso actualizar mi testamento. Sin dudarlo, decidí desheredar a Mateo y a Isabela. No por venganza, sino por justicia. No quería que tocaran ni un centavo de algo que nunca supieron valorar. En lugar de eso, abrí un fondo para Sofía y mis nietos, pero con condiciones: que estudiaran, que trabajaran, que nunca me dieran la espalda. La herencia no sería un premio por apellido, sino un reconocimiento por afecto y respeto. También vendí mi vieja casa, esa que se había llenado de sombras, y compré un apartamento frente al mar. No necesitaba tanto lujo, pero sí necesitaba respirar nuevos aires, ver horizontes amplios, sentir que aún podía empezar de nuevo.
como un símbolo de que mi historia no terminaba en la humillación. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida. Me corté el cabello, me compré ropa nueva, reactivé mis viejas habilidades de costura, pero esta vez, para mí, no para otros. Decoré el apartamento con colores claros, plantas y cuadros con frases que me inspiraban. Y en medio de todo eso, abrí un álbum de fotos viejo. Ricardo sonreía en casi todas. Yo también, pero con menos arrugas. Lloré al vernos jóvenes, ingenuos, felices. Pero también sonreí, porque ahora sabía que su amor seguía vivo en cada decisión que tomaba. Una tarde, mientras tomaba café en el balcón, recibí una llamada. Era Mateo. La primera después de semanas. Su voz sonaba tensa, cortante. Me preguntó por qué había vendido la casa. Le respondí con calma que era mía y que ya no me sentía cómoda allí. Guardó silencio. Luego, con tono inquisidor, mencionó algo sobre un documento legal que había llegado a sus manos. «¿Qué está pasando, mamá?», me dijo. Y ahí entendí que la noticia de mi fortuna ya le había llegado. No le respondí más, solo colgué. Al día siguiente tocaron a mi puerta. Era Mateo. Detrás de él, Isabela. Me pidieron entrar. Los recibí con una elegancia que jamás esperaban. Mi apartamento olía a jazmín. El mar se escuchaba suave por la ventana. Me senté en mi sillón favorito y los invité a hablar. Mateo empezó con reproches, con frases sobre familia, derechos y deslealtad. Isabela lo secundaba con palabras más duras, exigiendo explicaciones. Yo los escuché, paciente, como si observara una obra de teatro escrita por actores mediocres. Entonces me levanté. Caminé lentamente hacia la mesa del comedor donde tenía una copia del testamento de Ricardo, mi nuevo testamento y los certificados de propiedad. Se los mostré uno por uno. «Esto es mío», dije. «Y esto también. Todo lo que ves a tu alrededor fue construido con mi silencio, mi dolor y con la confianza que tu padre puso en mí». Mateo no pudo sostener mi mirada. Isabela apretaba los labios frustrada. Entonces, con una voz firme que no tembló ni una sola vez, les dije: «Esta es mi casa ahora, y yo decido quién entra y quién no». Mateo me miró como si no me reconociera. Isabela fruncía el ceño, incrédula. «¿Y todo esto lo hiciste sin decirnos nada?», preguntó él, como si hubiera sido traicionado. Tuve que respirar hondo para no gritar. «¿Y tú me dijiste algo cuando me echaste de tu casa? ¿Cuando permitiste que tu esposa me humillara delante de mis nietos? Esto no es venganza, Mateo. Es dignidad. Y dignidad es algo que tú olvidaste cómo se escribe». Su silencio fue más ruidoso que cualquier palabra. Se quedaron sin argumentos. Por fin, entendieron que yo ya no era la misma. Se marcharon sin despedirse. Yo cerré la puerta con calma, no con rabia, con una paz que no había sentido en años. Me senté en el mismo sillón donde los había recibido y observé el mar. Las olas rompían como si aplaudieran mi acto de firmeza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida me pertenecía, que mis decisiones tenían peso, que ya no necesitaba mendigar amor ni aceptación. Me bastaba con mi propia compañía, con mis recuerdos, con el legado que Ricardo me había confiado. Al día siguiente, Elena me llamó. Me dijo que Mateo había intentado cuestionar legalmente los documentos, pero no tenía argumentos válidos. Todo estaba en regla. Le agradecí por su ayuda y colgué. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos, como si mi alma hubiera encontrado el lugar exacto para descansar. En la soledad había descubierto mi propia voz, y esa voz ya no era temblorosa. Era firme, clara y libre. Volví a hablar con Sofía. Le conté todo. Lloró al teléfono. Me dijo que siempre sospechó de la actitud de su hermano, pero que no quería meterse. Le prometí que el fondo que había creado para sus hijos era real, que ella no tendría que preocuparse por su futuro, que yo confiaba en ella y que solo esperaba que me siguiera queriendo como hasta ahora. Me juró que sí, que ahora más que nunca quería estar cerca. Y así fue. Poco a poco volvió a visitarme, con los niños, con sonrisas sinceras. Un domingo cualquiera, la historia se repitió, pero esta vez al revés. Mateo llegó a mi puerta, solo, con los ojos apagados, sin la altanería de siempre. Me pidió hablar. Dudé, pero lo dejé pasar. Se sentó en silencio. No traía reclamos,
si no preguntas. Me preguntó si había alguna posibilidad de que lo perdonara, que lo había perdido todo, incluso a Isabela, que al enterarse de que no recibiría nada, se fue, que ahora entendía que el dinero no compra la lealtad, ni la compasión, que había sido ciego. Si alguna vez sentiste que el respeto llega demasiado tarde, suscríbete al canal, porque tu historia, como la mía, también merece ser escuchada. No lloré, no me quebré. Lo miré con la misma serenidad con la que lo arrullé cuando era un bebé. Yo no guardo rencor, Mateo, pero tampoco olvido. Y tú me hiciste olvidar quién era durante muchos años. No puedo darte lo que no mereciste, pero puedes empezar por reconstruir lo que destruiste. No con palabras, sino con actos, asintió en silencio. Lo invité a tomar un café. Hablamos poco, pero fue suficiente. No para volver al pasado, sino para sembrar otra cosa: respeto. En los meses siguientes, Mateo me visitó algunas veces más, siempre solo, siempre callado. No hablábamos mucho del pasado, pero lo observaba. Ya no era el mismo. Ya no me trataba como una carga, sino como a una mujer que merecía ser escuchada. No intentaba recuperar el dinero, solo el vínculo. Y aunque mi corazón todavía tenía cicatrices, agradecía ese intento, porque a veces los hijos también necesitan redimirse. Y las madres, aprender a poner límites. Sofía, en cambio, se volvió mi refugio. Me llevaba a caminar, me traía libros, me hablaba de los niños con una ternura que me devolvía la fe. Con ella no había necesidad de fingir ni de explicar. Solo existía el presente compartido. La gratitud de saber que el amor sí puede sobrevivir al tiempo, a la distancia, incluso al dolor. Con ella hice viajes cortos. Descubrimos juntas pequeños pueblos, playas escondidas, sabores nuevos. Cada paso era una celebración de esta nueva etapa. Una noche, mientras veía un álbum de fotos con mis nietos, uno de ellos me preguntó: «Abuela, ¿qué pasó con el dinero del abuelo?». Lo miré con cariño. Eso no importa tanto como lo que hizo tu abuelo. Confiar en mí. Lo que importa es cómo usamos lo que recibimos. Y lo que más quiero que heredes, mi amor, es esto: nunca permitas que nadie te haga sentir menos, ni siquiera aquellos que dicen quererte. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo supe que algo profundo se había sembrado. Hoy, miro hacia atrás y no siento rabia. Siento aprendizaje, porque el dolor, cuando no se pudre, se transforma en raíz firme, profunda. Aprendí que no hay edad para empezar de nuevo, ni para recuperar lo que nos fue quitado, que a veces el poder más grande está escondido en un rincón olvidado, como aquel ático lleno de polvo, y que el mayor tesoro no eran las escrituras ni el dinero, sino la libertad de decidir, de hablar, de ser, por mí, por fin. Recuerdo aún el tacto de aquella caja, metálica entre mis manos. Era fría, áspera, pero contenía el calor de todas las decisiones que cambiaron mi destino. A veces pienso que Ricardo me dejó más que un legado económico. Me dejó la semilla de la valentía. Él sabía que llegaría un día en que tendría que defenderme sola. Y ese día llegó. Pero no me encontré débil, me encontré completa, porque el dolor ya no me consumía, me moldeaba. Muchas mujeres de mi edad piensan que ya no hay nada más que hacer que esperar. Esperar que alguien nos llame. Esperar que nos visiten. Esperar que nos respeten. Pero aprendí que no se trata de esperar, sino de levantarse, de hacer algo con todo lo vivido, con todo lo que aún somos, porque la edad no nos quita el derecho a cambiar el rumbo. Yo, a los 68 años, volví a ser dueña de mi historia. Y eso no tiene precio. Un día, caminando por el malecón, me crucé con una vecina que hacía años no veía. Me dijo que me veía distinta, más luminosa, comentó. Sonreí, no por vanidad, sino porque entendí que cuando dejamos de mendigar afecto, algo en nosotras cambia. Nuestra mirada se levanta, nuestra espalda se endereza, nuestro paso se vuelve firme, porque ya no cargamos el peso del «¿y si?». Solo el presente, solo la certeza de que merecemos paz. Me uní a un grupo de lectura. Al principio iba por curiosidad, luego por gusto y después por amor. Amor a las palabras, al encuentro, a las historias compartidas. Allí conocí a otras mujeres que, como yo, fueron silenciadas por sus propias familias. Conversábamos entre lágrimas y risas,
y entendí que no estaba sola, que somos muchas, que hay cientos de esperanzas escondidas detrás de puertas cerradas, esperando un pequeño soplo de aliento para abrirse al mundo otra vez. En una de esas reuniones una mujer me abrazó al final y me susurró: «Gracias por hablar. Tu historia me dio fuerza para dejar de callar». Sentí un nudo en la garganta, porque si algo aprendí en este camino es que compartir la herida también es una forma de sanar. Cada palabra dicha con honestidad abre una puerta, y por eso decidí contar todo lo que viví, no para recibir lástima, sino para regalar a otras mujeres la llave que yo misma encontré en ese ático olvidado. Si alguna vez tuviste que reconstruirte desde el silencio, suscríbete, porque juntas tejemos historias que ya no se esconden en el desván del olvido. Con el paso del tiempo, el dinero se volvió secundario. Sí, me dio comodidad, estabilidad, pero lo que más valoré fue recuperar el respeto por mí misma, porque nadie puede vivir dignamente si no se ve con dignidad en el espejo. Y ahora, cada mañana, me levanto, me miro y me digo: «Estás viva, Esperanza». Y eso es suficiente para empezar de nuevo cada día. No necesito aprobación, no necesito permiso, me tengo a mí, y eso basta. He recibido cartas de mujeres de todo el país, muchas contando sus propias historias. Algunas incluso me dicen que iniciaron procesos legales, que dejaron relaciones abusivas, que volvieron a estudiar. Y en cada una de esas palabras siento que Ricardo también vive, porque su legado no fue solo económico, fue humano. Me dio los medios, sí, pero también la confianza, la certeza de que valía la pena seguir luchando. Por mí, por las que aún no se atreven. A veces, cuando cae la tarde y el sol tiñe de naranja las cortinas de mi sala, pienso en la mujer que era hace unos años, esa que temblaba cuando hablaba, que bajaba la mirada por miedo a incomodar, que aceptaba migajas porque pensaba que eso era amor. Y me doy un pequeño lujo. Me abrazo con ternura, con paciencia, como quien consuela a una niña herida. Porque todas llevamos dentro una niña que aún espera ser defendida. Mis nietos ahora me visitan con alegría, no por obligación, sino por cariño. Les preparo postres, vemos películas viejas, me cuentan sus pequeñas aventuras del colegio. A veces me preguntan por el abuelo Ricardo, y yo les cuento cómo se enamoró de mí bailando en una plaza, cómo me escribía cartas con tinta azul, cómo me enseñó que el amor verdadero no grita, pero se queda. Y ellos escuchan con los ojos brillando, como si el pasado pudiera tocarles el corazón. Una tarde, la pequeña Amelia, mi nieta más curiosa, me preguntó: «Abuela, ¿qué guardas tú en tu corazón?». La miré largo y le respondí: «La certeza de que nunca es tarde para florecer, aunque sea en otoño». Ella no entendió del todo, pero me abrazó, y en ese abrazo sentí que la historia estaba completa, que todo lo que viví, lo que lloré, lo que descubrí en ese viejo ático tenía un sentido, porque había vuelto a mí, y ahora yo también era mi propio hogar. A veces me despierto en la madrugada, no por pesadillas, sino por una sensación distinta, como si algo me llamara desde dentro. Me levanto, camino descalza hasta el balcón, y miro el mar oscuro, con sus olas persistentes. Ahí recuerdo que la vida no se detiene, que aunque nos quieran apagar, el corazón encuentra su manera de seguir latiendo. No hay edad para volver a sentir, para volver a creer. Yo, a los 68, volví a nacer. Y fue con dolor, sí, pero también con verdad. He escrito en un cuaderno cada paso de este proceso, no por vanidad, sino porque necesito dejar constancia, porque mis nietos deben saber que su abuela no fue débil, que fue silenciada, sí, pero que se levantó, que en medio del desprecio eligió la dignidad, que no necesitó gritar para hacerse escuchar, solo necesitó recordar quién era, quién había sido siempre y quién aún podía ser, porque una madre no desaparece, solo espera el momento de renacer desde el fondo. Mateo volvió a llamarme hace poco, esta vez para decirme que había empezado terapia, que quería entender por qué había permitido tanto daño, que no buscaba que lo perdonara, pero sí que supiera que estaba intentando cambiar. Escuché con calma. Le dije que me alegraba, no por él, sino por sus hijos,
porque ningún niño merece crecer viendo a sus padres ser crueles con sus abuelos. Tal vez él aún tiene un camino, uno que deberá andar solo. Yo ya no puedo sostenerle la mano. Elena me visita de vez en cuando. Se ha vuelto más que una abogada. Es una amiga. Reímos, cocinamos juntas, hablamos de la vida. Me dice que mi historia debería hacerse libro. Yo le respondo que ya lo es. Está escrita en mis ojos, en mis decisiones, en mi voz que ya no tiembla. Pero si algún día otras mujeres pueden leer lo que viví y encontrar fuerza en ello, entonces que se publique. No por fama, sino para que el eco del ático llegue a más corazones, heridos. La caja metálica aún está en mi armario. La he dejado allí, como testigo. No la necesito abierta para recordar. Ya sé de memoria cada papel, cada letra de Ricardo. Pero me gusta saber que está cerca, que sigue siendo un símbolo. No del dinero, no del poder, sino del momento exacto en que decidí que merecía más, que no viviría mis últimos años en silencio, que mi historia merecía un final digno, que mi voz, aunque quebrada, seguía siendo mía. Si esta historia ha tocado alguna parte de tu alma, suscríbete, porque cada suscripción es un abrazo silencioso para quienes fuimos calladas demasiado tiempo. He comenzado a asistir a charlas comunitarias sobre derechos de personas mayores. Al principio me sentía fuera de lugar. Ahora soy una de las que más habla. Comparto mi historia sin vergüenza, y muchas se me acercan después, con lágrimas en los ojos, diciendo que nunca imaginaron que podían decir no, que podían decir basta. Esas palabras tan simples son las más difíciles de pronunciar cuando una ha vivido toda la vida en función de otros. Un día, durante una de esas charlas, una joven me preguntó si volvería atrás si pudiera. Le respondí que no, que cada lágrima, cada traición, cada silencio me trajo hasta aquí, que no cambiaría ni un segundo, porque incluso lo más doloroso me enseñó algo, y ahora sé que el valor no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto a seguir latiendo, a pesar de todo. Mi vecina Carmen, una señora muy simpática, me dijo un día: «Esperanza, tienes una luz que contagia». Me reí. Le dije que esa luz no es mía, que es prestada, que viene de todas las mujeres que me sostuvieron con su escucha, sus palabras, sus abrazos, que ninguna se ilumina sola. Nos necesitamos, nos miramos, y cuando nos miramos de verdad, sin juicio, nos devolvemos partes que creíamos perdidas, y eso, para mí, vale más que cualquier herencia. El mar sigue siendo mi cómplice. Cada mañana lo saludo como a un viejo amigo. A veces le hablo en voz baja, como si Ricardo pudiera oírme a través de las olas. Le cuento cómo estoy, lo que he logrado, lo que aún me duele. Y aunque el mar no responde, me devuelve paz. Me enseña que el movimiento es constante, que la vida no se detiene por la tristeza, que siempre hay una nueva marea esperando limpiarnos por dentro. A veces cierro los ojos y me imagino a la Esperanza de antes sentada frente a mí, cabizbaja, callada, rota. Me acerco en mi mente, la levanto del suelo y le digo: «Gracias por no rendirte, gracias por seguir, porque sin esa versión herida de mí, esta que soy ahora no existiría». Y en ese abrazo imaginario me libero, porque he entendido que no se trata de olvidar el dolor, sino de integrarlo, de llevarlo con dignidad, como una cicatriz que ya no duele, pero nos recuerda que sobrevivimos. Me preguntan a veces si extraño a Mateo como era antes. La verdad es que sí. Extraño a mi hijo pequeño, al niño que se escondía detrás de mis faldas, que me regalaba dibujos con crayones, que se dormía abrazado a mi cuello. Pero ese Mateo ya no existe, y el hombre en que se convirtió tuvo que romperse para empezar a comprender. No puedo vivir del pasado, pero puedo honrarlo, reconociendo lo que fue real. El amor existió, solo que se fue desfigurando entre el orgullo, la ambición y el ego. A Isabela no la volví a ver. Me enteré por Sofía que regresó a casa de sus padres y que al saberse fuera del testamento, dejó de insistir. No me sorprende. Para ella yo era un obstáculo, un trámite, una sombra, pero yo no le guardo odio, porque el odio también ata, y yo ya no estoy atada a nada ni a nadie. Isabela fue parte del proceso que me trajo hasta aquí,
un espejo oscuro que me mostró la urgencia de iluminarme desde dentro. He redecorado mi apartamento con detalles que me hacen bien, colores suaves, plantas que cuido con cariño, cortinas que dejan pasar la luz. Cada rincón habla de mí. No hay fotos de los que me lastimaron, solo de quienes me aman sin condiciones. En el comedor, sobre una repisa, tengo una carta de Ricardo enmarcada, aquella donde me decía: confío en ti más que en nadie en el mundo. A veces la leo en voz alta, como un mantra. Me recuerda quién soy y todo lo que superé. Un día recibí una invitación para contar mi historia en una radio local. Dudé, pero acepté. Y al terminar la entrevista, me sentí liviana, como si, al contar mi verdad en voz alta, se hubiera abierto una ventana interna. Me llegaron mensajes de mujeres que lloraron escuchándome. Algunas me agradecieron por poner en palabras lo que ellas nunca se atrevieron a decir. Fue ahí cuando entendí que el dolor compartido se vuelve puente y que hablar, cuando se hace desde el alma, libera. No busco reconocimiento. No quiero aplausos. Solo quiero que nadie más pase por lo que yo pasé, creyendo que debía aguantar, que debía soportar, que debía quedarse callada. Porque no, porque el amor no debe doler, y mucho menos venir acompañado de humillación. Porque no somos invisibles, porque cada arruga tiene una historia, y cada historia merece ser escuchada, incluso cuando llega desde el rincón más olvidado del desván. Sofía me ha propuesto escribir un libro juntas. Ella tiene buena pluma, y yo tengo memoria. Me entusiasma la idea. No para hacerme famosa, sino para dejar algo para quienes vengan después, para que mis nietas, cuando crezcan, puedan leerlo y entender que su abuela no fue solo una señora callada que cocinaba bien, sino una mujer que se reconstruyó con sus propias manos, que se negó a morir en silencio, que supo cuándo decir basta. Una noche, mientras mirábamos el cielo desde la terraza, Sofía me dijo: «Mamá, tú eres mi ejemplo de coraje». Me quedé sin palabras, porque durante años pensé que había fallado, que mis hijos eran reflejo de mis errores. Pero ese día comprendí que también eran fruto de mis aciertos, que Sofía era como era porque me había observado, porque me había visto llorar, pero también levantarme, y que de algún modo eso también era parte de mi herencia. No todas las heridas se cierran, algunas permanecen abiertas, como recordatorio, pero ya no sangran, solo están ahí, silenciosas, enseñando, y yo las miro con respeto, porque son parte de mí, porque me hicieron más fuerte, porque gracias a ellas aprendí a elegirme, a no mendigar más afecto, a ser mi propia compañía, a entender que no necesito un apellido para sentirme valiosa, solo necesito ser fiel a quien soy. Mateo me escribió una carta hace poco. Me decía que había empezado a trabajar como voluntario en un hogar de ancianos, que hablar con aquellas mujeres lo había hecho reflexionar, que cada historia que escuchaba lo llevaba de vuelta a la mía, que ahora entendía que el tiempo perdido no se recupera, pero puede repararse con presencia. Agradecí sus palabras. No respondí de inmediato, pero las guardé, porque a veces el perdón no se dice, se cultiva, y así sigo, un día a la vez, con cicatrices pero sin miedo, con recuerdos pero sin cadenas, con amor pero sin necesidad, porque aprendí que la paz no es la ausencia de ruido, sino la presencia de uno mismo. Y yo estoy aquí, completa, lúcida, viva, como una flor que decidió abrirse cuando todos pensaban que ya no podía, como una voz que se alzó desde el rincón más alto del desván, y por fin fue escuchada. Cuando camino por las calles del barrio, ya no bajo la mirada. Al contrario, la mantengo firme. A veces me cruzo con madres mayores empujando carritos de compras, con los hombros caídos, cargando más que bolsas, cargando desprecio, abandono, invisibilidad. Y siempre que puedo, les sonrío, porque sé lo que sienten, porque estuve ahí, y aunque no diga nada, intento que mi presencia les diga: no estás sola, yo también sobreviví a eso. He comenzado a envejecer con orgullo. No escondo mis canas, ni mis arrugas. Cada línea en mi rostro es una palabra de esta historia. Me gusta peinarme frente al espejo y recordar a la joven que fui, a la madre entregada, a la esposa fiel, pero también abrazo a la mujer que soy ahora, libre,
lúcida, valiente, no perfecta, pero real. Y eso, a esta altura de la vida, es todo lo que necesito para caminar sin peso en los hombros. Un domingo, mi nieta Amelia me trajo un dibujo. Era una casa en la cima de una montaña, con una figura en la ventana y un sol enorme. Le pregunté quién era. «Eres tú, abuela, y esa casa es tu castillo». Me reí con ternura, pero entendí que para ella yo ya no era la señora que lloraba en la cocina, sino la mujer que volvió a empezar. Y esa imagen es la que quiero que todos mis nietos guarden, la de una mujer que se eligió a sí misma cuando nadie más lo hizo. Cada vez que escucho una historia de otra mujer mayor maltratada o ignorada por su familia, siento un nudo en el estómago, porque sé cuán fácil es normalizar ese dolor, cuán silencioso puede ser el desprecio cuando se disfraza de indiferencia. Y por eso sigo hablando, porque mientras yo tenga voz, ninguna de nosotras debería sentir que debe callar. No somos muebles viejos, somos pilares, y sin nosotras, sus casas no existirían. Me han preguntado si alguna vez sentí deseos de venganza. La verdad, no, porque la venganza nace del odio, y yo ya no tengo espacio para eso en mi vida. Lo que hice, lo hice por justicia, por dignidad, por paz, no para herir, sino para sanar. Y si eso dolió a quienes me dañaron, es porque nunca imaginaron que yo sería capaz de levantarme. Pero lo hice, y lo haría otra vez, porque no hay nada más poderoso que una mujer que se redescubre. Recuerdo con claridad el día que abrí la caja del ático. No fue solo una acción física, fue simbólica, fue como abrir una puerta interna, una que había mantenido cerrada por miedo, porque durante años pensé que debía ser la madre abnegada, la esposa silenciosa, la mujer que aguanta. Pero esa caja me recordó que yo también tenía derecho a decidir, a decir que no, a proteger lo mío, a existir más allá de los demás. Desde ese día, cada decisión la tomo preguntándome, ¿esto me da paz? Si la respuesta es no, lo dejo ir, porque ya no tengo tiempo que perder complaciendo a quienes no me ven. Aprendí a elegirme sin culpa, a decir que no sin explicaciones, a cerrar puertas que antes dejaba entreabiertas por miedo a la soledad, porque he descubierto que estar sola no siempre es estar vacía, a veces es estar libre. No extraño mi antigua casa. Aunque tenía recuerdos hermosos, también contenía sombras, ruido de puertas cerradas, de conversaciones cortantes, de miradas esquivas. Aquí, en mi nuevo hogar, hay luz, hay aire, hay espacio para mí, para mis plantas, para mis libros, para mis risas. A veces bailo sola en la sala, con música suave, y me siento viva, como si el cuerpo recordara que aún puede moverse con alegría. He comenzado a guardar cartas, no solo las de Ricardo, sino también las mías. Escribo pensamientos, reflexiones, pedazos de lo que siento, porque algún día, cuando yo ya no esté, quiero que mis nietos las lean. Quiero que sepan que su abuela no fue solo una historia triste, sino una llama que nunca se apagó, que ardió hasta el último suspiro, no para destruir, sino para iluminar el camino. Hoy, cuando miro el mar desde mi ventana, ya no lloro, solo respiro. Siento que cada ola que rompe es una promesa, de que todo pasa, de que todo se transforma, de que incluso en medio del abandono, del desprecio, del olvido, podemos volver a nacer. Yo nací en un ático polvoriento, entre papeles olvidados, y desde ahí tejí mi segunda vida, con hilos de dolor, pero también con bordes de esperanza, como mi nombre. A veces, cuando estoy sola en la cocina preparando mi café, escucho una voz muy suave dentro de mí. No es externa, ni fantasmal, es mi propia alma hablando. Me dice, «Lo lograste». Y esa frase, que parece simple, tiene un eco poderoso, porque durante mucho tiempo pensé que no podría, que no era capaz, que mi edad, mi historia, mis heridas me limitaban. Pero hoy sé que fui yo quien me levantó, sin aplausos, sin testigos, solo con fe. Fui al cementerio hace poco. Llevé flores para Ricardo. Me senté junto a su tumba y le conté todo. No porque él no lo supiera, yo creo que sí, sino porque necesitaba decirlo en voz alta. Le agradecí por haber confiado en mí, por haber sembrado ese secreto con tanto cuidado,
por haberme dado la llave de mi libertad sin saber si algún día la usaría. Me despedí con una sonrisa, porque ya no lo lloro desde la ausencia, sino desde la gratitud. Mi nieto Tomás me preguntó si alguna vez tuve miedo. Le dije que sí, que muchas veces, pero que el miedo no es lo que nos detiene, es lo que nos pone a prueba, y que cada vez que sentí que no podía más, algo en mí, algo profundo, ancestral, me empujó a seguir. Las mujeres de mi linaje fueron fuertes, y yo solo estoy continuando lo que ellas empezaron. Cada paso mío honra sus silencios, cada palabra mía rompe una cadena antigua. En las tardes de domingo, me gusta sentarme con mis nietos a leer cuentos, pero a veces también les cuento historias de mi vida. Con palabras suaves, adaptadas a su edad, les hablo de decisiones, de respeto, de amor propio. Quiero que crezcan sabiendo que una abuela no es solo alguien que cocina rico o los cuida cuando sus padres trabajan. Es una mujer con historia, con pasado, con cicatrices que no se ven, pero que enseñan. Sofía me dijo una vez que ahora me veía más joven. Me reí. Es que te quitaste muchos pesos de encima, mamá. Y tenía razón. Las cargas emocionales envejecen más que el tiempo. Nos encorvan el alma, nos apagan la mirada. Y cuando por fin las soltamos, algo en nosotras se estira, respira, se alumbra. No tengo menos años, pero tengo más paz. Y esa paz se refleja en cada paso que doy, en cada palabra que ya no me guardo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, suscríbete al canal, comenta tu historia y comparte este video, porque juntas tejemos una red de mujeres que ya no tienen miedo de hablar. He aprendido a decir no sin culpa. No a visitas que no me hacen bien. No a recuerdos que duelen. No a quedarme donde no me valoran. Pero también he aprendido a decir sí, sí a lo nuevo. Sí a la alegría inesperada. Sí a regalarme flores sin esperar que alguien más lo haga. Cada sí que digo ahora es un acto de amor propio. Una forma de reparar los años en los que me olvidé de mí misma. Conocí a otras mujeres que también tenían secretos guardados en áticos, en cajas, en diarios escondidos, cada una con su historia, con su dolor. Y al compartirlas, nos dimos cuenta de algo hermoso, que al contar lo que nos pasó, no nos debilitamos, nos fortalecemos, porque el silencio puede protegernos un tiempo, pero a la larga nos aísla. Y hablar, incluso entre lágrimas, es un acto de libertad. Un día, en el mercado, una señora se me acercó. Me dijo, ¿usted es la del programa de radio? Le sonreí. Sí, me abrazó. Gracias por poner en palabras lo que yo nunca pude. Me fui a casa con el corazón lleno, porque entendí que mi historia no era solo mía, era de muchas, que al abrir mi caja había abierto otras también, y que a veces solo se necesita una voz para que muchas más se atrevan a salir del silencio. Ahora me regalo pequeños lujos. No hablo de cosas caras, hablo de tiempo, de espacio, de momentos. Me siento al sol sin hacer nada. Me doy baños largos. Leo libros que siempre quise leer. Escucho la música que me hace bien. Me compro esa fruta que antes pensaba que era demasiado cara para mí, porque ya no me niego nada, porque ahora sé que merezco, que todo lo que no me di durante años, me lo puedo dar ahora. Y lo más importante, he aprendido a perdonarme por haber callado tanto, por haber aguantado, por haber creído que mi valor dependía de otros. Ya no me culpo. Me abrazo, porque hice lo mejor que pude con lo que tenía. Y ahora, con lo que tengo, estoy haciendo lo mejor para mí, porque esta vida, la que queda, me pertenece, y no la pienso vivir en sombras, sino bajo el sol, con los ojos abiertos y el corazón despierto. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera subido al ático, si hubiera seguido viviendo en esa casa vacía, rodeada de recuerdos y abandono. Tal vez habría marchitado en silencio, como tantas otras, pero la vida, o Ricardo, o el destino, me puso una llave en las manos, y tuve el coraje de usarla. No fue una decisión fácil, fue un acto de amor propio, el primero en mucho tiempo, y por eso marcó un antes y un después. Desde entonces, cada vez que enfrento una decisión difícil, recuerdo ese momento, mis manos temblando,
la caja abriéndose, el polvo del pasado volando al aire. Fue poético, fue simbólico y fue poderoso, porque a veces el cambio empieza con un gesto pequeño, con atreverse a mirar lo que evitamos, con dejar de ignorar lo que duele. Y cuando una se atreve a mirar de frente, deja de ser víctima, se convierte en protagonista. Mis nietos me preguntan a veces qué significa valentía. Y yo les digo que no es no tener miedo, es hacer lo correcto incluso con miedo. Es elegir el respeto propio cuando lo fácil sería callar. Es mantenerse de pie cuando todo empuja a caer. Es escribir tu nombre en tu historia, aunque otros quieran borrarlo. Y esa es la lección más grande que puedo dejarles, que nunca permitan que alguien decida por ellos quiénes son. He descubierto también que la dignidad no se impone, se vive, se camina. Está en cómo hablas, en cómo te miras al espejo, en cómo decides. No se trata de gritar ni de vengarte, se trata de saber que vales, aunque nadie lo diga, de seguir firme aunque nadie aplauda, porque la dignidad, cuando nace desde dentro, nadie puede quitártela. Y eso lo aprendí después de mucho dolor. Mateo me sigue escribiendo cartas, algunas más largas, otras más cortas. No siempre las respondo, pero las leo, las guardo, y me alegra saber que está intentando. No por mí, sino por él mismo, porque su camino no es el mío. Ya no. Yo ya anduve el mío, y elegí caminar sola cuando fue necesario. Él debe aprender a andar el suyo con la conciencia de lo que perdió. Y si algún día lo hace con verdad, quizá podamos mirarnos sin reproche. Elena me regaló un cuaderno con tapa de cuero. Me dijo, para que sigas escribiendo lo que no quieres olvidar. Y lo estoy haciendo. No como terapia, sino como legado, porque las palabras quedan, porque cuando ya no esté, quiero que mis nietos, y quizás mis bisnietos, puedan leerme. Quiero que escuchen mi voz en 1800, cada línea, que sientan mi piel en cada palabra, que sepan que fui real, que viví, que luché, que me levanté. Una tarde recibí una carta inesperada. Venía de una mujer en otro país. Me había escuchado por la radio. Me dijo que su hija le prohibió ver a sus nietos, que su yerno le gritaba, que vivía en una habitación prestada y que, al oír mi historia, se levantó, buscó trabajo y comenzó una nueva vida. Lloré al leerla, porque entendí que mi historia no solo me salvó a mí, también se volvió antorcha para otras, y eso no tiene precio. Desde entonces, he recibido muchas más. Algunas me cuentan que se animaron a hablar, otras que salieron de relaciones tóxicas. Algunas solo me agradecen, y yo las leo todas, porque cada historia es un espejo, porque cada dolor compartido me recuerda que no estoy sola, que somos muchas, que por fin estamos encontrando nuestras voces, que los días de silencio quedaron atrás. Una noche soñé con Ricardo. Estábamos bailando en una plaza, como cuando éramos jóvenes. Me decía al oído, «Lo hiciste bien, amor. Estoy orgulloso de ti». Me desperté con lágrimas, pero no de tristeza, de alivio, de plenitud, porque a veces los sueños traen la confirmación que el alma necesita, y esa noche supe que él seguía conmigo, no en cuerpo, pero sí en esencia, en cada paso firme que doy. Hoy, a mis 68 años, no espero que me reconozcan, pero sí me reconozco yo, y eso basta. Me abrazo cada mañana como quien se reencuentra con una vieja amiga. Me agradezco por no haberme rendido, por haber abierto esa puerta, por haber desenterrado no solo documentos, sino a mí misma, porque en ese ático no solo encontré una herencia, me encontré a mí, y eso vale más que todo el oro del mundo. He pensado en dejar mi historia por escrito, como una carta abierta al futuro, no por nostalgia, sino por legado, porque algún día, cuando yo ya no esté para contarla con mi voz, mis palabras seguirán hablando por mí. Me gustaría que mis nietos, cuando sean adultos, la lean y entiendan que una abuela también tiene cicatrices, que también fue joven y valiente y rota y fuerte, y que todo eso puede convivir dentro de una sola mujer. Una vecina me trajo hace poco una planta que estaba marchita. «Tú tienes buena mano», me dijo. La puse en una maceta nueva, la regué con cuidado, le hablé cada mañana.
Hoy tiene hojas verdes, brillantes, y comienza a florecer. La miro y me veo, porque yo también estuve así, doblada, seca, olvidada, pero bastó que alguien, yo misma, me cuidara, me hablara con amor, para volver a florecer. A veces solo necesitamos un poco de atención y un rincón de sol. Mis días ya no están llenos de obligaciones, sino de elecciones. Me levanto cuando quiero, camino por placer, no por necesidad. Leo lo que me inspira, escribo lo que me libera, llamo a quienes me hacen bien. No tengo la agenda apretada, pero sí el alma llena, y eso es nuevo para mí. Durante décadas viví en función de otros, ahora por fin vivo en función de mí. Y no hay egoísmo. En eso, hay justicia. He aprendido a despedirme de lo que no vuelve, de la esperanza que soportaba, de los lugares donde no era bienvenida, de los vínculos que drenaban, no con rabia, sino con gratitud, porque todo eso me trajo hasta aquí. Y si bien no lo quiero de vuelta, tampoco lo niego. Lo miro, lo reconozco, lo suelto y sigo, porque la vida no se trata solo de sumar, también se trata de soltar lo que pesa. Recuerdo cuando mi casa estaba llena de gritos ajenos, de pasos que no eran míos, de silencios incómodos. Hoy, mi casa respira, tiene paz. Cada objeto tiene su lugar. Cada rincón cuenta mi historia. No hay máscaras ni tensiones, solo yo, en mi forma más auténtica. Y a veces me siento en el suelo, junto a la ventana, y me digo, así debía ser, así está bien. Porque hay momentos en los que no se necesita nada más. En el fondo, creo que todas guardamos un ático dentro, un espacio al que evitamos subir, lleno de cosas que duelen, de verdades que pesan, pero también lleno de respuestas. Y si un día decides abrirlo, puede que encuentres lo mismo que yo, el inicio de tu libertad, porque no hay crecimiento sin verdad. Y aunque duela, abrir esa puerta cambia todo, te devuelve, te reconstruye, te devuelve el derecho de escribir tu final. Agradezco cada carta, cada abrazo, cada palabra que me ha llegado desde que conté mi historia. A veces me cuesta creer que tantas mujeres se hayan sentido reflejadas, pero luego recuerdo que lo que viví no fue excepcional, fue común, demasiado común. Y ahí entiendo por qué dolía tanto, porque el abandono silencioso es una herida que nadie quiere mirar, pero cuando una la muestra, las demás se atreven también. Estoy planeando un viaje sola, sí, sola, a un lugar donde siempre quise ir, pero nunca me atreví. Esta vez no necesito permiso, no necesito compañía, solo necesito ganas, porque quiero regalarme esa experiencia, porque no quiero que mi historia termine quieta, quiero que siga en movimiento, que mis últimos capítulos sean tan intensos como los primeros, o incluso más, porque esta vida no se apaga, se transforma. Le conté a Sofía sobre el viaje y me abrazó fuerte. Hazlo, mamá. Te lo mereces todo. Sus palabras me acariciaron el alma, porque durante mucho tiempo pensé que no merecía nada, que debía conformarme, que ya era tarde. Pero no, nunca es tarde para elegirse, nunca es tarde para vivir. Y ahora que lo sé, no pienso dejar pasar ni un solo día más sin celebrarme. Cuando cierro los ojos por la noche, ya no repaso los errores, repaso las victorias, las pequeñas y las grandes, desde haber dicho no por primera vez hasta haberme reído después de tanto tiempo, desde haber abierto aquella caja hasta haber escrito mi propia historia, porque sí, es mía, ya no es la historia que otros me asignaron, es la que yo elegí vivir, y eso lo cambia todo. He comenzado a preparar cajas con recuerdos para cada uno de mis nietos, no cosas costosas, sino significativas. Una receta escrita a mano, una foto con historia, un pañuelo bordado por mí, una carta para el futuro. Quiero que cuando crezcan, me lleven con ellos, no solo en la memoria, sino en sus decisiones, que recuerden que su abuela fue más que una figura sentada en una silla, fue fuego, fue raíz, fue renacer. Cada mañana abro las ventanas de par en par, dejo que el aire entre, que el sol me toque la cara. Me siento a tomar mi café en silencio, pero ese silencio ya no duele. Ahora me acompaña. Es un silencio lleno, vivo, tibio. Me recuerda que no necesito más que esto. Paz. Y después de tantos años,
Poder decir que vivo en paz es el triunfo más grande de todos. No hay título, fortuna, ni reconocimiento que valga más que eso. En la cocina tengo un cuaderno con frases que me inspiran. Una de ellas dice: «Lo que florece en otoño dura más». Me la dijo una amiga del grupo de lectura y se quedó conmigo. Porque sí, yo florecí tarde, pero florecí con fuerza, con raíces profundas, con colores propios. Y ahora entiendo que no importa cuándo llegue ese momento. Lo importante es no dejarlo pasar, porque cada mujer merece al menos una primavera, aunque sea en su invierno. Mateo vino a visitarme hace poco. Llegó con una planta en las manos. No dijo mucho. Me abrazó. Me pidió perdón. Otra vez. Pero esta vez no con palabras rebuscadas, sino con una mirada limpia. No le respondí con palabras. Solo lo tomé de la mano. A veces, el perdón no necesita ceremonia. Solo presencia. Solo humildad. Y en ese gesto, entendí que algo en él también había comenzado a cambiar. Que quizás, muy lentamente, algo en su alma se estaba abriendo. No significa que todo se haya resuelto. Las heridas tardan en cerrar, pero hay algo distinto. Él ya no viene a exigir, sino a ofrecer. Ya no busca justificar, sino escuchar. Y eso, viniendo de él, es un milagro. Un pequeño milagro cotidiano. Y aunque no espero nada, agradezco ese intento, porque cada paso suyo hacia la verdad es también un paso hacia sí mismo. Y eso ya no me pertenece. Le pertenece a él. Mis amigas dicen que me ven distinta. «¿Te ves feliz?», me dicen. Y es cierto. No es la felicidad eufórica de los comerciales. Es una felicidad suave, constante, como un murmullo en el alma. Saber que me tengo a mí, que no me traicioné, que fui fiel a lo que sentía, que no permití que el dolor me definiera, que transformé el abandono en semilla y que esa semilla hoy florece cada día en mi balcón, en mi cuerpo, en mis palabras. A veces, mientras riego las plantas, hablo con Ricardo. Cuento lo que pasa. Le leo fragmentos de mis cartas. Le muestro los brotes nuevos. Me gusta pensar que él me escucha, que sigue aquí, en las cosas simples, en el aroma del café, en el tacto del viento, en las risas de nuestros nietos. Porque el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. Y en mi caso, se volvió presencia en la ausencia, luz en la sombra. Me han propuesto dar charlas para mujeres mayores. Al principio me dio vergüenza, pero luego entendí que si mi historia puede encender, aunque sea una chispa en otra, entonces vale la pena. Porque hay muchas que aún no se atreven, que aún creen que ya es tarde, y no lo es. Mientras respiremos podemos cambiar, podemos elegirnos, podemos volver a empezar. Yo soy prueba de eso, y por eso, ahora también soy voz. La última vez que subí al ático fue para cerrarlo definitivamente. No porque lo negara, sino porque ya no lo necesitaba. Todo lo que había allí, ya lo llevaba dentro. Bajé las escaleras con una sonrisa. Cerré la puerta con firmeza, no con tristeza, porque el ciclo se había cumplido, porque lo que comenzó en ese rincón polvoriento se había transformado en una vida nueva, más consciente, más libre, más mía. Y ahora, mientras escribo estas líneas, siento que todo encaja. Que cada lágrima tuvo sentido, que cada silencio tuvo propósito, que cada caída me enseñó algo. No soy una heroína, no soy perfecta, pero soy valiente, porque me atreví a mirarme, a sostenerme, a renacer. Y si alguien me pregunta qué encontré en el ático, responderé sin dudar. Me encontré a mí. Y eso lo cambió todo. Hoy ya no temo el futuro. Lo miro con serenidad, con una sonrisa tranquila. No sé cuántos años más me quedan, pero sí sé cómo quiero vivirlos, en paz, con amor propio, sin silencios obligados. Porque mi voz, esa que escondí por tanto tiempo, ahora me acompaña como una melodía constante. Me digo verdades con ternura, me escucho, me valoro. Y si eso es envejecer, entonces estoy envejeciendo de la mejor forma posible. Hay días en que lloro, no lo niego, pero ya no lloro desde la impotencia. Lloro desde la gratitud, porque cada emoción es un recordatorio de que sigo viva, de que sigo sintiendo, de que sigo conectada conmigo misma. Ya no me avergüenzo de llorar. Al contrario, lo honro, porque mis lágrimas ya no son de derrota, son de reconocimiento,
de alivio, de sanación, de reconciliación con la mujer que fui y con la que soy. He dejado instrucciones para que cuando ya no esté, mis nietos reciban mis cartas. Les escribí a cada uno, con palabras específicas, con recuerdos compartidos, con consejos que aprendí tarde, pero que ojalá ellos puedan aprender antes. No quiero que mi partida sea silencio. Quiero que mi voz los acompañe, que cuando se sientan perdidos, me lean, que cuando duden de sí mismos, recuerden de qué estoy hecha, porque ellos también llevan mi fuego. Sofía me abrazó ayer y me dijo: «Gracias por no rendirte, mamá». Yo le respondí: «Gracias por quedarte», porque ella fue mi puente, mi refugio, mi espejo. Y verla crecer, verla criar a sus hijos con amor y respeto, me confirma que hice algo bien, que no todo fue oscuridad, que de mi historia también brotó luz, y esa luz vive en ella, y vivirá en sus hijos, y quizás también en las historias que ellos contarán. Cuando me siento frente al mar, pienso en todas las mujeres que aún esperan una señal. Este es mi mensaje para ellas. No estás sola, no estás rota, solo estás dormida, y puedes despertar, puedes volver a ti, puedes abrir tu propio ático. Aunque tiemble la mano, lo que encontrarás allí puede doler, pero también puede salvarte, porque nunca es tarde para ser tú misma, para elegirte, para empezar de nuevo desde el fondo. Hoy, todo lo que tengo no cabe en una caja. No es una herencia material, aunque también exista. Es una herencia de coraje, de dignidad, de palabras, de memoria. Es la certeza de que fui más fuerte que el abandono, que fui más grande que la humillación, que mi amor propio venció al miedo. Y eso me hace libre. No perfecta, no invencible, solo libre. Y para mí, eso vale más que cualquier fortuna. Caminar por esta etapa de la vida con los pies descalzos, con el alma liviana, con los ojos abiertos, es mi forma de celebrar. Ya no espero que otros validen lo que soy. Yo misma lo hago. Me reconozco cada día como una mujer que no se dejó vencer, que transformó su dolor en raíz, su silencio en palabra, su abandono en dirección. Y si yo lo logré, tú también puedes. No necesitas permiso, solo valor. A veces cierro los ojos y repaso mi camino. Veo a esa Esperanza rota, saliendo de la casa de su hijo, con la torta intacta en las manos. Y luego veo a esta Esperanza, fuerte, plena, rodeada de paz. Son la misma, pero una aprendió lo que la otra no sabía, que la dignidad no se ruega, se recupera, y que cuando lo haces, todo cambia. No de golpe, no sin dolor, pero cambia. Y eso ya es milagro. Ricardo, amor mío, si de alguna forma puedes escucharme, quiero que sepas que cuidé de nuestro legado, que me cuidé, como tú esperabas que hiciera, que no dejé que me borraran, que tu confianza fue mi escudo, y que gracias a tu fe en mí, hoy soy quien soy. Gracias por sembrar ese secreto, por dejarme la llave, por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía. Te llevo en cada paso, en cada decisión, en cada palabra. Y a ti que estás viendo este video, gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escucharme, por acompañarme, por dejarme entrar en tu vida con esta historia. Si algo de lo que conté resonó en ti, si alguna parte de tu alma se vio reflejada, te invito a quedarte en este canal, a compartir esta historia, a dejar tu comentario, porque aquí las voces como la mía no solo se escuchan, se honran. Gracias por estar, gracias por sentir, gracias por no dejarme sola.